Buenas noches, mi nombre es Víctor Echeverri, estudiante de Ingeniería Electrónica de la UNAD. Esta es una presentación para la materia de sistemas hidroneumáticos, en el cual vamos a ver los conceptos fundamentales de estos sistemas. Un sistema hidroneumático, la función principal es la de mantener la presión constante en la tubería, eh, en un edificio, una oficina, en una planta de aguas o en una empresa. Que el principal objetivo de construir un sistema aeroneumático es la de evitar instalar tanques elevados, eh, colocando tanques llenos de agua, de aire a presión, el cual va a mantener la presión constante en estos sistemas. ¿Cómo funciona? El principio del funcionamiento de estos elementos es la comprensibilidad o elasticidad del aire cuando se somete a presión. El agua que se suministra desde una fuente se retiene en un tanque de almacenamiento y esta a su vez se le impulsa agua a presión. Cuando el agua entra a este tanque, ella se comprime y aumenta la presión, lo que hace que mantenga una presión constante en el resto de la línea, por ejemplo, el de una casa o el de un edificio. Eh, los sistemas hidroneumáticos se componen de simples y múltiples. Los simples, como lo vemos en la diapositiva, en la imagen, es una bomba y un tanque pequeño, el cual es el que se encarga de presurizar el aire, perdón, el agua y el aire y mantiene la red, la presión en toda la red. En un sistema múltiple, como vemos en la diapositiva, lo que hace es mantener la presión constante en una línea. Esto es más que todo utilizado en edificios o en sistemas en empresas donde necesitan bombear un líquido o agua a ciertos niveles de presión programados. Entonces, lo que hace el sistema de bombas múltiples es que van trabajando dependiendo de la presión que se solicite el sistema. Un sistema hidroneumático puede estar compuesto por muchos elementos en los cuales vamos a ver los siguientes. Los tanques a presión, el número de bombas, las válvulas, los interruptores eléctricos, las llaves de purga, las llaves de retención, conexiones para absorber vibraciones en cuanto a motores y tanques y también a su vez en las tuberías, llaves de paso, manojos, dependiendo de la instalación, válvulas de seguridad, interruptores de presión, el tablero de potencia y de control que es el que va a manejar el sistema, entre otros. Ahora vamos a hablar de la hidráulica. La hidráulica es la mecánica de fluidos eh, de la física, de la parte de la física que estudia el equilibrio del movimiento de los fluidos, mientras que la hidráulica es la parte de la mecánica de fluidos que estudia el agua en particular y los líquidos en general. En un movimiento, en el movimiento de un fluido se denomina flujo y en hidráulica se estudian fundamentalmente los flujos de los líquidos dirigidos limitados a paredes resistentes en contornos sólidos, como lo vemos en el caso anterior, serían los tanques. La clasificación de los sistemas hidráulicos, en la clasificación están los agrícolas, que son para riegos, drenajes, canalizaciones, entre otras, eh, la hidráulica fluvial, para ríos, presas, entre otros, la hidráulica mecánica, que es para aprovechar la fuerza del movimiento del agua a través de bombas, puede ser, la hidráulica subterránea que se utiliza para la perforación de pozos, perdón, para la obtención de pozos, la hidráulica urbana, que es la captación y movimiento en general pues, de todo lo que es el agua potable. Hidrostática. ¿Qué hace la hidrostática o qué es la hidrostática? Estudia los líquidos en reposo. Eh,
Entonces, teniendo en cuenta pues que el líquido está en reposo, entonces vamos a hablar que puede ser un líquido perfecto y que a esto se le ejerce una fuerza en contacto con un cuerpo o bien contra otra porción del mismo que tendrán componente tangencial y componente normal en la superficie de separación. En estos casos que tratamos en la hidrostática, el principio de Pascal que indica que un líquido en reposo ejerce presión en todos los sentidos, y el principio de Arquímedes que describe cómo la profundidad que a una mayor profundidad provoca una mayor presión, permitiendo la flotabilidad del objeto dentro de un líquido. Las propiedades de la hidrostática, como lo vimos anteriormente en las dos leyes que mencioné, está la fuerza de presión hidrostática que se ejerce en un punto en una masa, que está siempre dirigida a la normal del elemento sobre el que se actúa. Y dos, en un punto de una masa líquido existe una misma presión hidrostática en todas las direcciones, que es lo que se le llama isotrópica. Y como lo veíamos en el anterior, ya el concepto de Pascal. En los principios de la hidrostática, los vamos a ver rápidamente, que que toda presión ejercida en un líquido se transmite íntegra en todos los sentidos, en el principio de Pascal, como lo mencionamos anteriormente. Las presiones de los líquidos contra los recipientes que se contienen son normales a sus paredes. Estas representan una reacción igual y en sentido contrario cuya neutralización se produce en equilibrio. Todas las moléculas en un plano o capa, o capa horizontal de un líquido en reposo soportan idéntica presión proporcional a su profundidad. A igual profundidad, estas son presiones proporcionales al peso específico del fluido. La superficie de un fluido en equilibrio estático es horizontal. Para que se produzca un equilibrio estático, todo el fluido debe estar a la misma temperatura. En la cinemática, estudia el movimiento de los fluidos desde un punto de vista descriptivo, eh, sin tener en cuenta las causas que lo originan. Se considera, se considera entonces que únicamente las relaciones entre las características de las partículas fluidas. Se denomina campo de flujo a cualquier región del espacio ocupada por un fluido en movimiento. Dinámica de fluidos. Vamos a ver los principios fundamentales. En la mecánica o en la dinámica de los fluidos se estudia las fuerzas que actúan sobre él. O sea, se tienen en cuenta todas las causas que lo producen. Caso contrario a la cinemática, en la cual no se tienen en cuenta las fuerzas que actúan sobre él. Los teoremas que se utilizan para resolver la mayoría de los problemas hidráulicos son el de la continuidad o el de la conservación de la masa de Bernoulli. Las fuerzas que pueden actuar sobre un fluido son la de gravedad, la fuerza de gravedad, la fuerza causada por la diferencia de presión y la fuerza de viscosidad, que en este caso sería nula para fluidos perfectos, la fuerza de elasticidad, que sería nula en algunos fluidos incomprensibles. Otro sería la fuerza de gravedad externa al fluido, pero como en este caso no se tiene en cuenta, solamente se trata el que está contenido en este caso, por ejemplo, del agua, que está el contenido en un respectivo tanque. Otras fuerzas que actúan sobre los fluidos están la presión, la viscosidad, la tensión superficial, eh, que son internas y que se ejercen mediante contacto directo con la masa. Eh, Vamos a ver algunos apartes de la neumática. La neumática se utiliza eficientemente en contornos industriales, ya que aquí se tiene como un control de la magnitud de lo que se maneja, como cuáles, como cargas, como control de válvulas,
eh, sistemas automatizados, montajes, cadenas de montaje, máquinas, tiene un sinfín de aplicaciones en la industria. Eh, una de las propiedades del aire es que se está formado por moléculas de diferentes procedencias. Como vemos en la imagen, un sistema neumático está compuesto por el motor o el compresor, el tanque, el tanque donde se recolecta pues todo el aire, los elementos de control, eh, las mangueras, las válvulas y los actuadores finales. Eh, Como ya lo hemos mencionado, dentro de los conceptos básicos, que el aire es un gas que está formado por moléculas que se mueven libremente por el espacio y que son formadas por diferentes compuestos, y que una de las ventajas del, del aire es que es fácil de manejar, ya que se puede eh, tratar a diferentes temperaturas y a diferentes presiones. Por eso se habla que el aire es un gas ideal y por esta misma razón es la facilidad de su manejo. Esto, muchas gracias a todos.